Meditar en la palabra de Él en esta hermosa noche. Lo vamos a hacer en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Vamos a hablar acerca de las bienaventuranzas. Es una enseñanza muy dada en el Evangelio, en las cuales dejan unas enseñanzas que sería como el ideal de la vida del creyente, pero este no se puede lograr si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Consideramos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el capítulo 7, es considerado, comúnmente se le dice el Sermón del Monte, pero en realidad es una declaratoria, es una enseñanza grande que abarca estos dos capítulos, en las que el Señor Jesucristo da a conocer como en sí la ley del reino, se podría considerar desde el capítulo 5, porque prácticamente es la vida que todo creyente debería de considerar. Es un estilo de vida. Y como lo dijimos al inicio, no se puede lograr sin la ayuda del Señor. Esta enseñanza inicia con lo que se conocen las bienaventuranzas, y es en las que nos vamos a basar en esta noche. Estas bienaventuranzas, la palabra bienaventurado quiere decir, lo hemos explicado muchas veces, dichoso, feliz, bendecido, o doblemente feliz, doblemente bendecido. Y parece ser que nuestro Señor Jesucristo da una enseñanza o un concepto de felicidad, pero vamos a ver a quiénes es dirigido esa felicidad. ¿Quiénes son los que han de ser felices? El concepto de dichoso y de feliz en el término secular humano es para la humanidad aquella persona que no tiene sufrimientos, aquella persona que goza de todo tipo de deleite temporal, que no le vienen ningún tipo de achaques a la vida. Para el concepto humano, eso es ser dichoso, eso es ser feliz, eso es ser bienaventurado. Entonces, ese es el concepto humano. Los ricos que no tienen necesidad, porque todo lo tienen, tendrían que ser felices. Aquellos que también no sufren enfermedades, no sufren problemas económicos, problemas emocionales, problemas familiares, estas serían las personas humanamente en el concepto de felicidad o en el concepto de bienaventurado. El Señor Jesús revierte todo ese concepto humano. Y si notamos desde el versículo 3 a quiénes va dirigido esa dicha o esa felicidad, los primeros que son tomados en cuenta son los pobres de espíritu. Capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu. La palabra de Dios va a dirigir sus dichas a los pobres, a los que sufren, a los que lloran, a los que son perseguidos. Todo lo contrario del concepto humano. No sé si nos estamos ubicando. El Señor Jesús va a dirigir esa dicha a esas personas, pero vamos a empezar con la primera, que es los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Porque no podemos decir que los pobres económicamente tienen ya de por sí el derecho a la recompensa que trae esa dicha. Cada una de las bienaventuranzas tiene una recompensa, y esa recompensa en algunos de los casos es desde ya, en algunos otros será cuando el reino de Dios se manifieste en esta tierra, o cuando entremos también en su gloria. La primera, cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu,
No confundamos pobre en espíritu con aquel que no tiene medios suficientes para vivir, porque no está hablando de ese tipo de pobreza. Pobre en espíritu es aquella persona que se considera que no tiene por sí mismo cómo poder alcanzar la gloria de Dios. Es alguien que se considera a sí mismo inútil, que por sí mismo no puede, aunque esta persona pueda tener medios económicos, pero puede ser pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque su confianza no está puesta en las posesiones terrenales, en las riquezas, sino que su confianza es en Dios, porque él se siente necesitado de Dios. Y toda persona necesitada es considerada pobre. Por eso aclara la palabra de Dios, pobre en espíritu. Es aquella persona que todo el tiempo está necesitando del favor de Dios y que su confianza está puesta en ese favor de Dios. Esa es la persona que es pobre en espíritu. Porque todo hombre le gusta alardear de lo que tiene. Pero aquel que tiene necesidades se vuelve una persona que continuamente está extendiendo la mano. La pobreza en espíritu, entonces, nos queda claro que no es la pobreza material. ¿Sabe usted que hay mucha gente que no tiene riqueza material, que tiene escasez económica, pero que tiene orgullo? Esta persona podría ser pobre en espíritu. Pongámonos como ejemplo. Yo no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo ni tan siquiera cómo poder vivir el día a día. Pero tengo un orgullo grande. ¿Puedo ser pobre en espíritu? Si yo tengo un orgullo grande, ¿soy pobre en espíritu? Si soy orgulloso, ¿soy pobre en espíritu? No. Pero no tengo nada en las bolsas. Soy pobre económicamente, no tengo trabajo, no tengo ni tan siquiera para vivir el día a día, pero en mi corazón hay un orgullo. ¿Habrá pobreza de espíritu en mí? Soy altivo. ¿Habrá pobreza en espíritu? ¿Para qué no? Porque es posible el orgullo terrenal. La gente puede tener, hermano, no puede tener ni para comer, pero son orgullosos, son altivos y no claman a Dios. Entonces, ¿soy pobre en espíritu si no clamo a Dios? Ese es el grave problema que no entendemos a veces. La pobreza en espíritu no se trata de bienes materiales. La pobreza en espíritu es aquella persona que considera que sin Dios no puede vivir. Pero yo puedo ser un blasfemo y puedo ser pobre. No puedo tener ni tan siquiera para comer, pero me puedo volver un blasfemo, ¿o no? Al blasfemar contra Dios, seré pobre en espíritu. No, porque estoy poniendo mi confianza en Dios. Y estaría yo discutiendo con quién. Con quien a quien yo necesito. Pero empiezo yo a decir cosas y barrabasadas y a blasfemar el nombre de Dios, estoy siendo pobre en espíritu. Cuando lo contrario es, como soy pobre en espíritu, Señor, soy un inútil, aquí está mi vida. Reconocer mi estado espiritual es ser pobre en espíritu. No confundamos que como todo, porque algunos llegan a colocar este versículo de la primera bienaventuranza como aquellos desposeídos económicamente. Pero muchos de esos desposeídos saben que no creen en Dios, serán pobres en espíritu. ¿Y creen que van a salir ellos por sus propios medios? ¿Son pobres en espíritu? No. ¿Por qué?
porque se creen autosuficientes. Y cuando yo me creo autosuficiente, estoy dando a entender que no necesito de Dios. El pobre en espíritu es el que reconoce su necesidad, que no puede vivir sin la ayuda de Dios, que no puede existir sin que Dios esté dándole y alargándole los días. El pobre en espíritu es aquel que reconoce que en todo está Dios. Hoy me levanté porque Dios fue grande. Si Dios no hubiese querido, me muero. Y entonces, ¿qué hubiese sido de mí? Todo lo que sucede en la vida del hombre es una sola razón: es Dios. Pero cuando el hombre no coloca a Dios en su vida, ¿dónde queda la pobreza espiritual? Él se cree autosuficiente. Él hace entender que no necesita de Dios. Entonces, el que no necesita es pobre. Sí lo es de por sí, pero él no lo reconoce. No lo reconoce. Aunque esté muriéndose, aunque esté enfermo, pero no clama a Dios. Yo he conocido gente que aún en su estado de calamidad niegan a Dios. Será pobre de espíritu. No es pobre de espíritu. Porque ¿dónde está la necesidad de Dios en ellos? No existe. O si existe la necesidad sí existe la necesidad de Dios en ellos, pero ellos la anhelan, la desean, la reconocen. No, entonces, de espíritu, ¿cómo somos? Ese es el tipo de persona a la cual hace a Dios a un lado, porque él cree no tener necesidad. ¿Usted dice que tenemos necesidad de Dios? Sí. Entonces, en ese momento, cuando yo reconozco que sin Dios no puedo vivir, soy pobre de espíritu. No es la pobreza espiritual aquello que también, porque existe el otro concepto, es que yo no puedo servirle a Dios porque soy inútil. No, no se trata de eso también, porque eso sería una vergüenza. Todos hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Todos hemos recibido algo de parte de Dios. Pero cuando yo digo, no, es que yo no puedo, entonces estoy reconociendo, ¿sabe qué estoy haciendo yo? Desagradecido, porque Dios me ha dado la vida, Dios me ha proveído de muchas cosas y no le doy gracias a Él. Estamos hablando de esa pobreza espiritual. Estamos hablando de aquella necesidad que hay en todo hombre. Cuando el hombre la reconoce, él dice, ¿y cómo yo puedo levantar mi vista al cielo si en el cielo está Dios? No puedo, solo puedo nada más pedir misericordia, porque Dios es santo. ¿Cuántos sabemos que Dios es 3 veces santo? ¿Cómo yo puedo con mi propio mérito? ¿Qué hago o qué tengo yo para llegar a la presencia de Dios, para ser visto por Dios? Algo que yo pueda decir que de mí no tengo nada. Lo que soy es un simple ser humano creado por Dios, y sobre ello vengo a ser pecador. Entonces, cuando yo reconozco mi estado espiritual, ¿cómo es? Pobre, necesitado. El que reconoce ese estado espiritual es pobre de espíritu. ¿Qué hace el necesitado? ¿Qué hace la persona que no tiene posesiones materiales? Busca cómo sean satisfechas. ¿O no? Cuando yo reconozco mi estado y que soy inútil en cuanto a que no tengo mérito alguno por el cual pueda yo acercarme a Dios, necesito que Dios se compadezca de mí. Es en ese momento que yo estoy reconociendo que tengo una pobreza espiritual, que solo alguien, esa necesidad, ¿quién me la puede suplir? ¿La puedo alcanzar por mis propios méritos? No. ¿Por qué? Soy pobre. Soy pecador, con una naturaleza terrenal que va en contra de la voluntad de Dios. Para llegar a Dios no hay mérito alguno que pueda hacer el hombre por sí solo. ¿Qué necesita? Reconocer que tiene un estado
en donde le necesitan ser perdonados los pecados. Esta persona reconoce su estado de pobreza. Esta persona es dichosa, porque va a poner su confianza en quien le va a suplir su necesidad. Es en ese momento en que la persona pone su confianza en Dios, entonces su pobreza le es quitada. Y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿de quién? ¿Es el reino de los cielos de los que blasfeman? La recompensa de la primera bienaventuranza nos enseña entonces que no es todo aquel que no tiene cómo vivir, es de él es el reino de los cielos. No, porque ese quizás pueda tener pobreza material, pero no conoce a Dios, no quiere reconocer a Dios como su Señor. ¿Será el reino de los cielos para ellos? No puede ser. ¿Para quién será el reino de los cielos? Para los que reconocen que necesitan de Dios. Pero para reconocer que necesito yo de Dios, necesito saber que soy pobre en espíritu. No hay nada en mí sano. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el libro de los profetas, el hombre es en uno de los profetas gravemente se le llama llaga que podrida. ¿Desde dónde? Desde la coronilla. Si usted no lo cree, vayamos a para entender qué es pobreza espiritual. A Isaías. En el capítulo 1 encontramos la condición del hombre. Isaías. Versículo del 12 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron. Esa es la condición del hombre, ¿o no? ¿Qué más dice? Versículo 3. El buey, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene. Estaba Dios refiriéndose en aquel tiempo al pueblo con el que él tenía un pacto. ¿Cómo veía Dios a ese pueblo? Pobre de espíritu. ¿Reconocían a Dios como el Señor de su vida? No. ¿Qué más dice el 4? Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Se volvieron a dónde? Vaya, hermanos, por esto vuelvo a repetir. Dentro de toda esta gente, ¿habían ricos económicamente? Sí. ¿Habían pobres económicamente? También. Entonces, vea que no está hablando de la pobreza espiritual, la bienaventuranza. De la pobreza material. No está hablando de esa pobreza. El reino de los cielos le pertenece a quienes. A quienes reconocen su estado. A quienes se miran delante de Dios y ven: no, yo soy un hombre pecador, lleno de pecado. Necesito que me les sean quitados, ¿qué? Mis pecados. Cuando yo reconozco ese estado, es que estoy como necesitado. Y espiritualmente, todo el mundo, ¿cómo está? Necesitado. La pregunta: ¿reconocen todos? Llevémoslo a una esfera global. ¿El mundo está necesitado de Dios, sí o no? La pregunta, sí, ¿verdad? Si todo el mundo está necesitado de Dios,
todo el mundo ¿cómo es? Pobre. ¿O no? Pero todo ese mundo reconoce su estado. Ahí es la diferencia, ¿verdad? Pero quienes reconozcan su estado de pobreza espiritual, ¿cuál es la recompensa? Vámonos al Evangelio. No sé si hoy estamos captando la idea. ¿Ah que sí? En el versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos la palabra es el presente. ¿El reino? ¿De quiénes es el reino de los cielos? ¿De los que no tienen dinero? No, si hay gente que pudo tener dinero y puede tener el reino de los cielos, solo tiene necesidad de ¿qué? De reconocer su estado de pobreza espiritual. Miren, el estado del hombre lo podemos ver en el capítulo que estudiamos el día lunes, el día domingo, en donde dice que el hombre conoció a Dios, pero no le dio gloria, sino que aún se desviaron. Pero ¿a quiénes ofreció el reino de los cielos el Señor? En otra parte de los evangelios dice que no se deberían de admirarse estos hombres a los que se les predicó, a los que el Señor Jesús se manifestó como el Rey, que no se admiraron cuando delante de ellos, ¿quiénes iban a entrar primero al reino de los cielos? ¿Ah? Los publicanos, las prostitutas. ¿Por qué? Porque esta gente iba a reconocer que estaba como en un estado de necesidad. ¿Y qué iba a hacer? Se iban a arrepentir. Al arrepentirse iban a reconocer el qué? Su pobreza espiritual. El hombre en sí es necesitado de Dios, pero no todos lo recuerdan. Por eso vuelvo a traer el contraste de la gente que, teniendo su necesidad económica, de salud, física, emocional, pero si usted le dice: ¿quiere usted venir a Dios? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quiere usted aceptar al Señor Jesucristo? ¿Cuál es la respuesta? No. Esa gente es pobre de espíritu. No lo reconoce. Puede ser el reino de los cielos de ellos. Están a un paso, pero no lo reconocen. Entonces, el pobre en espíritu, ¿nos queda claro quién es el pobre en espíritu? Es aquella persona que reconoce su estado y que por ello procede al arrepentimiento. Es entonces que le viene la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Ser parte. Tener el ¿qué? El privilegio de ser considerado dentro del reino de los cielos. Lo dice la Escritura, no me lo estoy inventando yo, ¿verdad? Lo dice claramente: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué pasará con ellos? Porque de ellos es, no será. ¿El qué? El reino de los cielos. Miren, hermanos, lo que Dios nos quiere enseñar es que todos somos necesitados de Dios, y lo que Él está pidiendo del hombre es que reconozca ese estado. Que reconozca que tiene una pobreza espiritual, porque no puedo yo encajonar este versículo por lo que está escrito: el que no tiene dinero, el reino de los cielos. No puedo yo decir eso, ¿sería una blasfemia? Sí. ¿Por qué? Porque es posible, vuelvo a repetir y a ponerme en el ejemplo, yo no tenga dinero, pero me predican de Dios, ¿y qué digo? Dios no existe. Soy pobre en espíritu, sí, pero no lo reconozco. ¿Cuál reino de los cielos va a ser mío si yo ni tan siquiera creo en el rey, ni tan siquiera creo que existe ese reino? Eso me está llevando a mí ¿a qué? A una condición que me estoy creyendo autosuficiente, ¿verdad? No necesito de Dios, yo voy a salir adelante, yo solo seré parte del reino de los cielos, aunque no tenga nada.
pero tengo orgullo en mi corazón. No reconozco que necesito de Dios. En el momento en el que yo no reconozco eso, en ese mismo momento me estoy volviendo incrédulo, me estoy volviendo ¿qué? Autosuficiente, según yo, ¿verdad? ¿Puedo heredar el reino de los cielos si no creo en el rey? No puedo. ¿Para qué no está hablando de esos pobres? Está hablando de los pobres económicamente. Está hablando de aquellos que reconocen su estado de necesidad de que nos perdonen los pecados, necesidad de que se olvide Dios de nuestra ofensa. Eso solo puede darse en Cristo Jesús. Esos eran los que iban a lo que Él le dice, es el reino de los cielos. ¿Quiénes más? No dice de los ricos económicamente ni de los pobres económicamente. No está hablando de eso. ¿Sabe usted que en la Biblia hubieron muchos que tuvieron riquezas y alcanzaron misericordia? ¿Sí o no? Claro que sí. Nicodemo fue uno de ellos. Y hay muchos más. Tenían sus posesiones y alcanzaron misericordia, sí. Porque el hombre puede ser pobre, pero puede ser a la vez altivo y orgulloso. ¿O no? Solo los ricos pecan y ofenden a Dios. ¿Quiénes más pecan? Los pobres también, ¿verdad? Ambos, ricos y pobres, necesitan ser ¿qué? Pobres en espíritu, reconocer que necesitan de Dios. ¿Nos queda claro la primera bienaventuranza? O sea, ¿quién será dichoso? Aquel que reconozca la necesidad de que se le perdonen sus pecados, aquel que reconoce que sin Dios no puede vivir. En ese momento la recompensa viene y le dice el Señor, tus pecados te son perdonados. ¿Qué está sucediendo ya? Dios lo está tomando en cuenta para sí. Dios lo ha apartado, Dios lo ha escogido y esta persona empieza a vivir una nueva vida, como que si ya viviera ¿dónde? ¿Ah? La nueva criatura, ¿cómo vive? ¿Pensando en lo terrenal o pensando en el reino de los cielos? ¿Y qué necesita este mundo? Vivir como que si ya el Rey, el Señor Jesucristo, gobernara en él. Eso necesita el mundo. Pero eso no sucede. Solo sucede en quienes reconocen su pobreza de espíritu, vienen a Jesucristo, se arrepienten y en agradecimiento le sirven y viven para Él. Porque en las iglesias pueden estar muchos queriendo decir que están alcanzando el reino de los cielos, pero por sus propios medios. ¿Sabe que esta gente no reconoce su pobreza espiritual? Ellos creen que por sus propios medios van a entrar y han dejado a Jesucristo la entrada. ¿Cómo? La han hecho a un lado. Esa gente está creyendo que por sus propios méritos alcanzará misericordia. Y lo duro es que no es así. Si no, vayamos allá a la enseñanza divina que enseña el maestro. Cuando dice que dos hombres se acercaron al templo, el uno decía, Señor, sea propicio a mí. Este era un pobre en espíritu, ¿o no, hermano? ¿Así dice la Escritura o no? ¿Queremos ver el ejemplo? Miren, hermanos, el justificarse uno mismo es un peligro. Es un peligro porque en el momento en el que la palabra de Dios dice que ese hombre, ¿verdad?, publicano decía dentro de sí, Señor, sea propicio de mí, soy un pecador. Pero ¿qué dijo el fariseo? Señor, gracias porque yo no soy como este. Se estaba justificando a sí mismo. ¿Cómo se consideraba él? ¿Se consideraba pobre en espíritu? No, él se veía como mejor que el otro. ¿Era pobre en espíritu? No. ¿Iba a la reunión? Sí. Y no, ahí estaban los dos. Los dos se presentaron al templo, dice la palabra de Dios. Mas uno decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador.
Así dice la Escritura, ¿verdad? Pero el otro se justificaba a sí mismo. Entonces, esta persona quiere decir que no se consideró pobre en espíritu, sino que decía, yo puedo. Gracias, Señor, porque yo no soy como este. Y así hay muchos en este tiempo. Creyendo que por sus propios méritos, no, amados. La Biblia es clara. La Biblia es clara y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. ¿A quién justificó el Señor? Al pobre que llegó diciendo, ¿verdad, Señor? Yo soy un pecador, tenga misericordia de mí. ¿Estaba qué? En ese momento reconociendo su pobreza espiritual. ¿Qué dice el Señor? Que ¿quién salió justificado? Él, el que reconoció su estado. Amados hermanos, todo lo que nosotros alcancemos será por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solo hemos logrado ver una bienaventuranza. Ahora, ¿con qué propósito el Señor estaba dando estas enseñanzas? Con el propósito que entendieran ellos que ya era el tiempo de dejar todo lo terrenal, no solamente lo económico, sino también las liturgias que no servían de nada. Hacer ver al hombre que necesitaba de quién, de Jesucristo. Mis amados hermanos, quizás suena un poco duro. Quiero que por favor busquen Lucas capítulo 18 para terminar con el concepto de quiénes son los pobres en espíritu. Lucas 18 le dije, ¿verdad? Versículo del 9 en adelante. ¿Lo tenemos? Lo vamos a leer del 9 en adelante cuando dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo eran los otros hombres? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este. Pregunta: delante de Dios, ¿esta persona estaba necesitada de perdón? Sí. ¿Cuál era el problema? Que no reconocía su pobreza espiritual, ¿o no? Él se consideraba a sí mismo: no, yo no soy tan pecador como este. Entonces dijo, por eso Dios ponía en el inicio del mensaje: el hombre le gusta enorgullecerse de lo que él cree que tiene. Es pobre en espíritu para alcanzar la recompensa de la bienaventuranza. No, porque está confiando en que él merece, ¿o no, hermano? Merece. ¿Por qué? Merece entrar al reino de los cielos por sus propios medios, sí, porque él dijo: yo no soy ladrón, yo no soy adúltero. ¿Qué más dijo? No soy como los otros hombres, ni tan siquiera como este publicano. Pero vea el contraste, versículo 12. Siga. Riqueza religiosa tenía. ¿Pueden leer conmigo el versículo 12? Ayuno 2 veces. Entonces, ¿él cómo se consideraba en espíritu? ¿Ah? ¿Rico o no? Porque por sus propios medios él no había robado, no había adulterado. ¿Qué más no había hecho? Muchas cosas malas no las había hecho. Y si a eso le sumaba que tenía muchos ritos religiosos, él dijo: ayuno 2 veces a la semana. Era diezmador. Diezmo de todo lo que gano.
Él mismo se estaba poniendo ¿cuánto? Que era rico espiritualmente, tenía un Diego, no, según él, vea. Ahora el versículo 13, este es el contraste. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar la voz, alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. Vaya, ¿cómo se consideró este hombre? ¿Ah? Pecador. ¿Su pobreza espiritual la manifestó? Sí. ¿O no, hermanos? Este es el verdadero. Este es del que estaba hablando. Mire, bendito Dios que la Biblia no pone si uno tenía dinero o no. Miren la recompensa de parte de Dios, de enseñanza, en el versículo 14. Os digo que este descendió a su casa como justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece. Vale, la pregunta: hay gente que no tiene dinero y va a quedar enaltecida. Puede ser parte del reino de los cielos solo porque no tiene dinero. Nos queda claro esa palabra, pobre de espíritu. Entonces, cuando esta persona, como este publicano, reconoció su estado, en ese momento fue justificado. Lo dice la Escritura, ¿verdad? Mas os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Terminemos en la bienaventuranza. Cuando éste reconoció su estado, dijo: yo soy un pobre espiritualmente, ni tan siquiera voltear a ver los cielos puedo, porque allá está el Rey, el Santo, ¿verdad? Así vio él el cielo. ¿Este puede caber en la recompensa que de él es el reino de los cielos? ¿O no? Sí. En el momento en el que fue justificado, ¿qué vino sobre él? La gloria de Dios, el reino de los cielos. ¿Le perdonó el pecado el Señor Jesucristo o no? Él es el que dijo: este puede descender justificado, porque reconoció su estado de pobreza, de miseria, como todo hombre lo está. Así es que, mis amados, la recompensa ya está presente. No solo se trata de decir voy a la iglesia, se trata de vivir para el Señor. Y cuando yo reconozco mi estado, ¿qué viene hacia mí? La dicha, la felicidad de saber que me han sido perdonados los pecados. ¿Quién no se sentirá contento que le diga el Señor mismo: te perdono los pecados? ¿Cómo va esta persona? ¿Alegre o no, hermano? Entonces, esa alegría que produce felicidad, esa alegría se le conoce en la Biblia como bienaventuranza. Esa es la recompensa por reconocer mi estado miserable. Toda persona que reconoce su estado de pobreza espiritual, esta persona recibe la gracia de Dios, recibe el perdón de Dios, le es conferido el llamarse hijo de Dios. ¿Y eso qué debería de traer a la vida del hombre, hermano? ¿Qué debería de traer? Alegría, gozo, paz, saber que usted ya no le debe nada al Señor, porque Él perdonó su pecado. ¿Verdad que le debería de traer paz y dicha? Pero ¿qué encontramos en la vida del hombre? Amargura. Se ha manifestado en ellos Dios, porque ellos mismos no reconocen su estado. Por eso yo quería avanzar hasta el versículo 4, pero no se pudo. Mis amados hermanos, si yo quiero ser recompensado desde ya, ser feliz, ¿sabe qué tengo que reconocer? Que soy un miserable. Que solo la misericordia y la gracia de Dios me pueden ayudar. Es en ese momento en que el reino de los cielos se manifiesta, dándome perdón. ¿Y eso qué trae en mi vida? Paz, hermano.
si sé que con eso puedo entrar confiadamente al trono de la gracia con el sacrificio de Cristo, hermano, yo debería de sentirme satisfecho, debería de sentirme feliz, ¿o no? Pero el problema es que la gente quiere salir por sus propios medios. Cristo dice claramente que recompensa tendrá el que reconozca su necesidad espiritual. Su necesidad solo la puede suplir el Señor Jesucristo. Y si Él suple esa necesidad, seremos como felices. ¿Cuánto nos preocupan las deudas? Si 5 pesos debemos en la tienda, hasta nos da pena pasar enfrente o no. Ahora imagínense cuánto le debemos al Señor. Le debemos que nacimos rebeldes, nos hicimos rebeldes. ¿Qué decía Isaías? Crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué hicieron ellos? Se rebelaron contra mí. ¿Qué necesita esta generación? Perdón, vean. Cuando vienen a Dios y piden perdón, el Señor los perdona. ¿Cómo deberían de sentirse? Usted cuando ya pagó allá en la tienda los $5 que debía, ¿cómo pasa? Buenos días, niña fulanita, porque como ya no le debe, no le da pena, ¿verdad? ¿Se siente en paz? ¿Se siente feliz o no? Vaya, ahora, eso es lo que quiere decir la recompensa. ¿Cómo se debe de sentir usted delante de Dios ahora? Feliz, porque el Señor Jesús le perdonó sus pecados y ahora usted puede decir: he sido tomada en cuenta por la misericordia de Dios. Cuando yo reconocí mi necesidad, estaba pobre. No podía yo llegar a Dios, no podía entrar al reino de los cielos, sino es porque Él mismo me lleva. Es Cristo entonces la felicidad. El que tiene a Cristo tiene una dicha, tiene una felicidad en su corazón. Debería de ser así, ¿o no, iglesia? Dejémonos ahí. Aunque fue solo un texto, pero creo que nos enseñó mucho el Señor. Oremos para terminar.